Buen día, comencemos el tiempo devocional del día de hoy. Revisemos en dos versiones el texto para el devocional en Reina Valera 60 y en Nueva Traducción Viviente. El título del devocional en esta mañana es La recompensa del arrepentido. La recompensa del arrepentido. Primero, la Reina Valera 60 dice la palabra de Dios: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia, y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto el camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ahora en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios, misma porción, versículos 21 al final al versículo 32. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Escúchame, pueblo de Israel, ¿soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Aún así los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntate y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás a tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Vemos aquí el contraste de tres generaciones. Si alguno se arrepintiera de su estilo de vida anterior y siguiera otro, la recompensa cambiaría también. Este principio se aplicará por igual a los dos extremos, sea un cambio para bien o para mal. Si el impío se arrepiente y busca a Dios, su recompensa cambiará el juicio venidero y recibirá la vida. Por otro lado, si el justo se arrepiente y se aparta de la justicia, su recompensa también será modificada. Dios lo juzgará y morirá en el juicio futuro.
este juicio del justo arrepentido no habla de perder la salvación. Se les había presentado un camino para escapar del juicio venidero, o sea, la destrucción de Jerusalén por Babilonia. Los rebeldes que no se sometieran a Dios y su plan morirán a manos de los ejércitos de Babilonia, pero los que se sometieran a Dios sobrevivirán, como fue el caso de Ezequiel. Tanto el Antiguo Testamento como hoy, la salvación siempre ha sido únicamente por fe. El que ha confiado en Dios de verdad lo mostrará al obedecer su voluntad revelada. La presentación del principio divino de juicio se usa como una base para exhortarlos al arrepentimiento. El pueblo sería juzgado porque no se arrepintió. El profeta les exhorta a hacerlo para que se salven del juicio. Dios les ofrece una solución para la situación en que se encontraban. Asimismo, les estaban dando otra oportunidad más para que se arrepintieran. Si no aprovechaban la paciencia de Dios para librarse del juicio, morirían. El Señor esperaba pacientemente porque no quería que murieran. Pensemos, quizá también nosotros nos hemos encontrado entre la espada y la pared, en el sentido literal, como estaba Judá, ya que somos salvos por haber aceptado por fe el perdón de Dios, o tal vez todavía no somos salvos. Sin embargo, podemos tener pensamientos errados como los que tuvo el pueblo. ¿Por qué yo no soy salvo? ¿Tendrá parte mi salvación la fe de mis padres? ¿Me ayuda la fe que ellos han profesado? ¿Seré salvo como hijo? No seré salvo, ¿por qué? ¿De quién depende ser salvo? ¿Qué puedo hacer yo? A esta objeción de que no es derecho el camino del Señor, el profeta responde que los caminos torcidos son de los hombres. Ezequiel termina el argumento apelando al pueblo a convertirse y a volverse de sus iniquidades, porque dice Jehová, no quiero la muerte del que muere. Sin embargo, si un hombre malo abandona su pecado y comienza a hacer lo que es justo y recto, vivirá. Si un hombre justo se aparta de la justicia y comienza a hacer iniquidad, morirá. A pesar de lo que Israel dice, esta enseñanza no es injusta. Cada uno será juzgado de acuerdo con lo que él o ella hayan hecho. Así que arrepentíos, adquirid un corazón y espíritu nuevos. El Señor no se complace de la muerte de ninguno. El hombre impío que se arrepiente y aparta de sus pecados vivirá. El hombre justo que se aparta de la justicia y comete maldad morirá. No hay contradicción, por tanto, aquí ni en Éxodo 25. Es verdad, tal como enseña Éxodo, que generalmente los hijos están implicados en las consecuencias de los errores de sus padres. También es cierto, como nos enseña este texto, que cada uno es responsable personalmente de sus acciones. El versículo 20 nos muestra que el castigo es temporal, no eterno. Se refiere a la muerte física por causa del pecado presente. Los principios afirmados en los versículos 5 al 24 no tratan acerca de la vida eterna. De otra manera nos veríamos obligados a concluir que la salvación es por obras y que al final el justo se puede perder. Doctrinas claramente refutadas por nuestro Señor en el Nuevo Testamento. Así que el pueblo continuaba acusando a Dios de su injusticia, pero él muestra que no hay injusticia, porque hasta el impío puede salvarse apartándose de sus pecados. Y eso es lo que el Señor quería que ellos hicieran. Cuando Dios perdona, olvida. Esto no indica falta de memoria, sino la perfecta satisfacción de su justicia por medio de la obra expiatoria de Cristo. Para el creyente, el caso está cerrado. Así que vemos que la providencia divina es reivindicada. El hombre malo sería salvo si se devolviera de sus malos caminos. El verdadero arrepentido es un creyente verdadero. Ninguna de sus transgresiones anteriores le será mencionada. Ciertamente vivirá por la justicia que haya hecho como fruto de fe y efecto de la conversión. La cuestión no es si el justo verdadero alguna vez se vuelve apóstata. Cierto es que sí, así hacen muchos que por un tiempo se creyeron justos, mientras los versículos 26 y 27 hablan de la plenitud de la misericordia que perdona. Cuando el pecado es perdonado, es borrado, no se recuerda más.
En su justicia vivirán ellos, no por la justicia de ellos, como si eso fuera expiación por sus pecados, sino en su justicia, que es una de las bendiciones compradas por el mediador. Esto es lo que a nosotros nos alienta cuando un pecador arrepentido se vuelve para esperar perdón y la vida conforme a la promesa de nuestro Señor. En el versículo 28 está el comienzo y el progreso del arrepentimiento. Los creyentes verdaderos velan y oran y siguen hasta el fin y son salvos. En todas nuestras confrontaciones con Dios, Él tiene la razón y nosotros estamos equivocados. Así, es una idea muy equivocada, pero ampliamente aceptada, que una vez que uno es cristiano, no puede caer de la gracia y perderse. Esto lo enseñó Juan Calvino y los calvinistas en tiempo de Jacobo Arminio, y aún lo enseñan muchas otras autoridades calvinistas que, sin embargo, han aceptado el punto arminiano, por ejemplo, que todos pueden salvarse. Es difícil entender cómo uno puede reconciliar una teología de una vez en gracia, siempre en gracia, con la enseñanza bíblica que nos presenta este pasaje. Y aún siguen creando discusiones. Lo cierto es que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, según lo que leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Lo es más, el perdón de Dios olvida totalmente las ofensas del pasado para no recordarlas nunca. En palabras del profeta Miqueas, Él sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es posible que un hombre se aparte de Dios y regrese a una vida de pecado y egoísmo en la cual no tenga una relación apropiada con Dios. Entonces ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Parece que, sin importar lo que Dios hiciera, los compatriotas de Ezequiel seguirían acusando al Señor de injusto por castigarlos a ellos, por perdonar a los pecadores y por condenar al justo que se apartó de él. ¿Cuál es la solución? Conviértanse. Dios no quiere que las personas se aparten de sus bendiciones, sino que vivan. El hombre no puede hacerse de un corazón y espíritu nuevos. Dios es el único que puede hacerlo. Ezequiel ya había dicho esto y lo dirá otra vez. El llamado al arrepentimiento expresa la necesidad de reconocer el pecado, apartarse de él y volverse a Dios como la fuente de perdón. El cristianismo no es un movimiento, ni una organización, ni tampoco una actitud. Es una relación entre Dios y cada persona basada en Cristo Jesús, el Salvador del pecado. El individuo responde a lo que Dios le ha dado en Cristo y le pide al Señor que lo ayude a llevar la vida que refleje la justicia que Jesús le ha dado. Y así vive el justo, es decir, existe y continuará existiendo bajo las bendiciones de Dios. El intento de basar la relación con Dios en lo que hacemos nosotros sin Jesús es decirle a Dios que pensamos que fuera de la obra de Cristo no es ni necesaria ni beneficiosa. Entonces nuestra vida no es un esfuerzo por expresar la lealtad al Señor. Una vida tan mal encaminada puede tomar cualquier rumbo que se le antoje. Pero si se aparta del Señor y de sus bendiciones, en el duro lenguaje de las Escrituras, eso significa la muerte. Este capítulo nos ofrece un rico banquete del Evangelio. Dios perdona, aun cuando pensemos que no es justo que lo haga. A nuestro Dios, aunque es justo y está dispuesto a llevar a cabo sus drásticas amenazas y castigos, no le gusta hacerlo. Al contrario, prefiere bendecir y dar vida. Así que aquí encontramos otra norma de juicio por la que se demuestra la equidad del gobierno de Dios. Aquí muestra a Dios que premiará o castigará conforme al cambio que se haya llevado a cabo en el individuo mismo. Mientras estamos en este mundo nos hallamos en estado de prueba. El tiempo de la prueba dura tanto como el tiempo de la vida misma. Como el caso es un asunto de vida o muerte, se le da aquí todo el relieve que se merece.
como ya se ha hecho en otras partes. Aquí se hace repetidamente. Primero, hay una sincera invitación a los impíos para que se conviertan de su impiedad. Se les asegura que si vuelven, de cierto vivirán. El primer paso para la conversión es la reflexión, porque ha abierto los ojos y se ha vuelto. Esta consideración ha de producir aversión al pecado y ha de ir acompañada de una sincera conversión a Dios y al deber. El que así se vuelve del pecado a Dios hace vivir su alma, según dice literalmente el versículo 27 al final. Un pecador que vuelve arrepentido es consciente de que su futura obediencia nunca puede compensar por su anterior desobediencia, pero la naturaleza de Dios y el deleite de Dios es tener misericordia y perdonar. Una benévola advertencia a los piadosos es que no se aparten de su camino de justicia. Se apela a las conciencias e incluso de la casa de Israel, a pesar de lo corrompidas que estaban con respecto a la equidad de Dios en todos modos de proceder. La acusación que formulaban contra Dios era blasfemia. Dios razona con ellos del modo más benévolo, pues Él desearía que incluso estos blasfemos quedasen convencidos y se salvasen. Más bien que el que se condene. Así que esto se vuelve una invitación de gracia al arrepentimiento. El Señor juzgará a cada uno de los israelitas según sus caminos. En esto se basa una exhortación a arrepentirse y a darles un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dios no manda lo que no puede hacer. Nos amonesta que hagamos lo que está en nuestro poder y oremos por lo que no podemos. Las ordenanzas y los medios están designados. Se dan promesas y órdenes para los que deseen este cambio puedan buscarlo en Dios. Tenemos aquí un milagro de la divina misericordia. El día de gracia y de la paciencia de Dios se prolonga todavía y por consiguiente, aun cuando por fin ha de juzgar Dios a cada uno según sus caminos, todavía espera con benevolencia y termina con una invitación al arrepentimiento y con una promesa de perdón a los que se arrepientan. No obstante, era posible salvarse del juicio. Aquí los impíos podrían evitar el castigo si se arrepentían y apartaban de todos sus pecados y se volvían al Señor para cumplir todos sus estatutos. Perdón. Ezequiel no enseñaba la salvación por obras. En primer lugar, habla de una liberación temporal de los ejércitos babilonios y no de la salvación eterna de la segunda muerte. En segundo lugar, claramente indicó que esas obras de justicia solo podrían surgir de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Las buenas obras resultan de una vida cambiada, no son los agentes del cambio. ¿Cómo es posible que Dios permitiera que un pecador que se arrepentía escapara del castigo? La respuesta radica en el carácter divino. El Señor preguntó, ¿quiero yo la muerte del impío? No, más bien se agrada cuando el malvado se aparta de sus caminos de impiedad. Dios no es un déspota mezquino que guarda rencor y busca la oportunidad de castigar a quienes obran mal en contra de él. Debido a que es un Dios de gracia, Él desea que la gente abandone su impiedad y regrese al comportamiento piadoso. Aunque el Señor perdona los pecados de quienes regresan a la justicia, Él no pasa por alto los pecados de alguien que se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. ¿Vivirá él? No, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Dios no decía que un israelita que había sido polvo podría perder su salvación si caía en pecado. Dios no decía que un israelita que había sido salvo podría perder su salvación si caía en pecado. Tanto la bendición como el juicio que se consideran en este pasaje son temporales, no eternos. El juicio era la muerte física.
no la condenación eterna. Un israelita había cumplido con la ley de Dios, pero que se volviera a la idolatría o inmoralidad, no podía esperar que su justicia anterior borrara sus pecados presentes. No, Dios no equilibra las buenas obras de un individuo con su mal comportamiento para determinar su destino. Cuando viene el juicio, la relación de una persona con Dios determina si vive o si muere por el pecado que cometió. Israel había acusado a Dios de no ser recto, pero aquí el Señor les enviará la acusación. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Ezequiel recordó a Israel la responsabilidad que tenía cada persona de su nación por su pecado. El Señor dijo: por tanto, yo juzgaré cada uno según sus caminos. Si Israel caía, sería por las transgresiones de su propia generación. Debido a ello, la nación debía arrepentirse. Conviértanse y apártense de sus pecados si esperan escapar del juicio. Necesitaba una renovación espiritual. Tenía que eliminar todas las transgresiones y recibir un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La vida o muerte de esa gente dependía de su reacción hacia Dios. Aquellos que continuaban en su rebeldía morirían, pero aquellos que se arrepintieran y dejaran el pecado vivirían. Así, en este pasaje, Ezequiel aclara más su enseñanza sobre la responsabilidad individual por el pecado al contestar ciertas preguntas que reflejaban lo que su audiencia estaría pensando en respuesta a su mensaje previo. La contestación de Dios a esas preguntas mediante Ezequiel está compuesta en parte de interrogantes. ¿Vivirá y morirá? Se refieren a muerte física y no eterna, pues el pasaje alude a las normas y estipulaciones del pacto de Moisés. Se aparta, vivirá. Todos son juzgados de manera equitativa e individualmente. Dios jamás disfruta condenando a una persona, pero es justo y recto al administrar sus juicios. Finalmente, en esta sección, vemos lo que sucede con el abuelo, con el padre y el hijo. El proverbio que se menciona al principio del capítulo 18 se conoce en el mundo moderno. Muchos creen que sufren por los pecados de sus padres, que es algo que han heredado. Así creen que ellos mismos no tienen nada de culpa y que viven toda su vida debido a la mala suerte o a la herencia que le dejó su familia, que es causa de los males de sus padres. Pero veamos qué nos enseña Ezequiel en esto. Nos muestra primero el contraste de tres generaciones. Muchas veces el padre es bueno y fiel al Señor y tiene un hijo que no quiere saber nada de Dios. A veces el hijo, al ver lo contraproducente de llevar una vida llena de maldad como la de su padre, decide no querer saber nada más de su estilo de vida. Segundo, el principio que nos presenta Ezequiel es claro. El antiguo proverbio, por tanto, no es válido. La responsabilidad individual de cada persona es la enseñanza bíblica. Vemos esta enseñanza que se confirma en Génesis 2:17, en Deuteronomio 24:16 y en segundo libro de Reyes. Y tercero, el llamamiento a cada oyente. Dios no quiere que se pierda el impío. Dios es siempre justo y amoroso en su actitud hacia el pecador que se arrepiente y busca su perdón. Y también esta invitación la hace a nosotros. La solución del pecado son hechos de cambio, no palabras huecas, cada uno responsable por sí mismo. El versículo 32, con que termina el capítulo, presenta el propósito de lo que está demandando el profeta. Yo no quiero la muerte del que muere. La traducción de las Américas traduce de manera mucho más precisa. El término que se traduce quiero se puede traducir mejor complacerse, tener alegría con. Esta traducción corresponde mejor a lo que ellos estaban diciendo. Dios no se complace en castigar al culpable, quiere que todos se arrepientan. Sin embargo, el arrepentimiento, siguiendo sus pautas es una condición previa para el vivir, con el que termina el versículo. Prestemos atención a que esta frase final nuevamente pone en manos del pueblo la decisión
de la vida o no. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de perfecta justicia. Su amor perfecto hace que sea misericordioso con aquellos que reconocen sus pecados y se vuelven a Él, pero no puede hacerse de la vista gorda con los que pecan voluntariamente. La gente malvada muere tanto física como espiritualmente. Dios no se goza con la muerte de ellos. Él preferiría que se volvieran a Él y que tuvieran vida eterna. Del mismo modo, no debemos regocijarnos por las desgracias de los inconversos. En vez de eso, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para atraerlos a la fe. Una típica respuesta ante el castigo es decir, no es justo. En realidad, Dios es justo, pero nosotros hemos quebrantado las leyes. Dios no es Dios quien debe vivir de acuerdo con nuestras ideas de justicia, sino nosotros debemos vivir de acuerdo con las suyas. No despreciemos tanto tiempo buscando pretextos para eludir la ley de Dios. En vez de eso, vivamos de acuerdo a las normas que Dios nos ha dado. La solución de Ezequiel a los problemas que respectan a la culpa heredada es para que cada persona tenga un cambio de vida. Esto es obra de Dios en nosotros, sino algo que podamos hacer por nuestra propia cuenta. Lo realiza el Espíritu Santo. Si renunciamos a la dirección que lleva nuestra vida de pecado y rebelión y nos volvemos a Dios, Él nos dará un nuevo rumbo, un nuevo amor y un nuevo poder para cambiar. Usted puede empezar a caminar por fe, confiando en el poder de Dios para cambiar su corazón y su mente. Luego, determine vivir cada día bajo su control. Y si ha practicado justicia y se mantiene en ese camino de justicia, según la palabra de Dios, vivirá. Y si usted ha vivido en maldad y decide cambiar sus caminos a los caminos rectos de Dios, entonces vivirá. Estas son decisiones que cada uno debe tomar. Estas son decisiones que cada persona debe llevar a cabo. Es importante que nosotros tomemos decisión hoy. ¿Qué camino queremos llevar? Si camino de vida o camino de muerte. Camino de maldad o camino que es obediente a las normas que Dios nos ha dado. Cristo ha venido. Cristo ha hecho posible que tengamos vida en la cruz del Calvario. Cristo nos ha demandado también a nosotros obediencia. Muchas veces nuestros caminos parecen los mejores. Muchas veces nuestros caminos parecen perfectos. Pero Dios dice que nuestros caminos no son sus caminos, que nuestros caminos son caminos de muerte, porque no nos llevan a tener esa relación con Dios, porque no nos llevan a tener esa comunión íntima con el Padre. Y si no tenemos comunión íntima con el Padre, entonces no podemos ser salvos. No hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz y por lo tanto seremos nosotros llevados al lugar donde la presencia de Dios no la podremos disfrutar. Es tiempo de decisión. Es tiempo de cambiar nuestros pasos. Es tiempo de cambiar lo que hasta el día de hoy hemos creído y hasta el día de hoy hemos seguido. Si son estos caminos distintos a los que Dios nos ha marcado, es tiempo de cambiarlos. Si hemos creído en Dios ya, confirmemos nuestros pasos, sigamos adelante en el camino que Dios nos ha mandado y compartamos con otras de las buenas nuevas. Dios te bendiga. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos ahora, Señor, por tus bendiciones, por tu amor incondicional. Señor, porque en todo y en todas las cosas, Señor, siempre nos guías. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has sostenido. Te damos gracias, Señor, porque con tu bendición, con tu gracia y con tu amor, Señor, tenemos la capacidad hoy de comprender estas palabras y saber que fuera de ti nada somos. Señor, permítenos también, Señor, llevar a otros la luz de tu evangelio.
seguir brillando en el sitio donde tú lo dispongas, Señor, y seguir compartiendo a cada hombre, mujer, adulto, anciano y niño mientras estemos en esta tierra. Y cuando estemos delante de ti en tu presencia majestuosa, Señor, poder aclamarte, alabarte y bendecirte por toda la eternidad. Gracias, Padre, de todas tus bendiciones. Todo lo rogamos, pedimos y clamamos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que el Señor te bendiga. Que tengas un excelente día.